Hola, soy Gerardo. Hoy quiero compartir con ustedes la investigación que realicé sobre el silicio, precisamente sobre el método para obtener silicio de alta pureza. Para ello me gustaría arrancar hablando sobre la foto que tenemos aquí. A priori podemos observar, ya que resalta bastante su forma circular, el Apple Park, sede de la empresa tecnológica Apple. Lo que vemos alrededor es una zona conocida como Silicon Valley, o Valle del Silicio, nombre acuñado en los años 70 debido a la gran concentración de industrias relacionadas a los semiconductores, los cuales eran fabricados principalmente de silicio. Esta zona se encuentra en el Valle de California y es conocida por albergar empresas como Google, Facebook y Netflix. Pero, ¿qué tanto silicio hay en nuestro planeta? Bueno, múltiples investigaciones concuerdan que la corteza terrestre está formada principalmente de 47% oxígeno, 28% silicio, 8% aluminio, 3.5% hierro y el resto lo componen otros elementos en menores cantidades. Como vimos, el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Sin embargo, no lo encontramos en su forma pura, sino como dióxido de silicio. Y no fue hasta 1823 cuando el químico suizo Berzelius logró obtener silicio puro. Hoy existe mucho interés en producir silicio, ya que como dióxido, es decir, como arena y arcilla, se emplea en la producción de cemento, hormigón y ladrillos. Pero el silicio posee propiedades semiconductoras con múltiples aplicaciones en la electrónica. Entonces, ¿cómo encontramos silicio en las diferentes industrias? Se puede encontrar en forma pura, en arenas no consolidadas y en rocas consolidadas. Algunas formas comunes de encontrar silicio en la naturaleza son en cristal de cuarzo, en grava, en arena y harina sílica. Ya he mencionado que el principal interés por producir silicio es para aprovechar sus cualidades semiconductoras. Pero, ¿qué es un semiconductor? Bueno, de acuerdo con mis apuntes de electrónica básica, son aquellos materiales que se comportan como conductores o aislantes en función del campo eléctrico en el que se encuentran. Repasando las principales aplicaciones del silicio, nos encontramos con un grupo de aplicaciones generales. Aplicaciones en la industria electrónica, en la espacial y en la fotovoltaica. Si bien una de las principales aplicaciones es la fabricación de cemento, también es muy común utilizar silicio en la fabricación de vidrio e incluso en el proceso de obtención de petróleo. Pero bueno, he decidido separar todas estas aplicaciones debido a que el requerimiento de pureza de silicio es menor al 99.8%, mientras que para las demás industrias se requiere obtener purezas mayores al 99.99%. Para entender mejor esto de la alta pureza y la importancia que tiene, traje un par de datos curiosos. Veamos el primero. Bueno, nos dice que para que el silicio sea considerado de alta pureza, debe tener solo una cuarta parte de átomo impura de cada 10.000 millones de átomos. Debido a lo infinitamente pequeños que son los átomos, en términos más comprensibles sería comparable a tener un centavo en 100 campos de fútbol. Bastante impresionante, ¿no? Bueno, otro dato es que el silicio de alta pureza es utilizado para fabricar los transistores empleados en los chips de nuestros celulares. El tamaño promedio actual de grandes fabricantes ronda los 7 nanómetros, y el chip del iPhone 11 Pro, el A13 Bionic, tiene 8.5 mil millones de transistores. Hablemos sobre su importancia internacional. En 2017, el silicio, específicamente el dióxido de silicio, representó 2.750 millones de dólares en exportaciones y fue catalogado con .75 en el índice de complejidad de producto. La complejidad de producto es solo una medida de la intensidad relativa del conocimiento que se tiene sobre un producto. Los principales países que exportaron dióxido de silicio en 2017 fueron China, Alemania, Japón y Estados Unidos, siendo China el principal exportador, mientras que en las importaciones observamos países como Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur y la misma China, siendo Estados Unidos el principal importador. Por ahí se alcanza a asomar México. Como revisamos, en México el silicio no es una de las principales actividades económicas, ya que de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana y el Fondo Monetario Internacional, la producción de silicio representaría solo el 0.03
6% del Producto Interno Bruto en México en 2018. Y al parecer, las principales empresas productoras en México sería Grupo FEMSA en Veracruz, mientras que Sibelco, una empresa belga, tendría actividad en los estados de Veracruz, Nuevo León y Guanajuato, de acuerdo con un informe del gobierno en 2015. Respecto al proceso productivo, este empieza con el descapote, el cual consiste en mover el material que cubre el yacimiento. Para ello se emplean explosivos y maquinaria pesada. Seguido toca el minado, en el cual se emplean los mismos equipos del descapote, y el ciclo puede ser de barrenación, voladura y acarreo. En el acarreo se debe llevar a la planta de beneficio, donde se recibe y se almacena en una tolva de recepción, comenzando aquí el procesamiento del material. Dicho procesamiento comienza en los atricionadores, con la limpieza de las arcillas que pudieran venir adheridas a los granos de sílice. Después, la pulpa resultante se bombea a un hidroclasificador, que separa los granos más gruesos de la arena limpia. Posteriormente entra un clasificador de espirales, donde se separa la hematita y se manda a un proceso de secado. El material fino proveniente de la primera clasificación es llevado a otro proceso de clasificación de espirales, donde se sigue separando la hematita y la pulpa resultante. De igual forma entra un hidroclasificador para ir al proceso de secado. Todo lo separado es mandado a un tanque espesador para recuperar el agua empleada en el proceso. Una vez terminado este proceso, las arenas sílicas están listas para ser utilizadas en diversas industrias. En este video nos centraremos únicamente en la producción de silicio de alta pureza, empleado principalmente en la industria electrónica. Para ello, el proceso requiere obtener silicio metalúrgico, el cual es un tipo de silicio con pureza del 98%. Posteriormente se debe seguir al proceso de producción de silicio de Wacker, para finalmente realizar el proceso de Czochralski. Vamos a ver esto a detalle. En la primera fase de obtención de silicio metalúrgico, se emplea una reducción del dióxido de silicio. Esta reducción consta de meter la arena sílica en un horno de arco eléctrico, en temperaturas superiores a los 3000 grados centígrados. La reacción química es la siguiente. No consiste más que en calentar nuestra arena hasta su punto de ebullición. El resultado es un silicio que nos puede servir en industrias como la óptica o en la fabricación de diversos vidrios. Entrando a la fase 2, o la fase de producción de silicio de Wacker, debemos provocar una reacción con cloruro de hidrógeno, esto con el fin de obtener triclorosilano. Este proceso se lleva a cabo en un reactor de lecho fluidificado a temperaturas aproximadas a los 350 grados centígrados. Una vez obtenido el triclorosilano, debemos obtener lo de alta pureza. Para ello se le debe de aplicar una destilación. Posteriormente, al triclorosilano de alta pureza se le hace una reducción con hidrógeno a una temperatura de 1100 grados centígrados. Esto nos va a dar como resultado un silicio puro. El proceso de Czochralski es un procedimiento para la obtención de cristales monocristalinos. Consiste en depositar el silicio obtenido en barras calentadas eléctricamente de silicio superpuro. Es en este proceso incluso donde se aplica el dopaje. En el depósito inicia el crecimiento del cristal y más tarde obtenemos un lingote en forma monocristalina. Dicho lingote se corta y se obtienen las obleas de silicio. Un dato curioso sobre esto es que las obleas tienen espesores de 300 micrómetros. De ahí resulta la dificultad de manejar a las obleas sin que se rompan. Finalmente, en la superficie de la oblea se realiza un ataque químico para eliminar el daño superficial ocasionado por el corte. En este punto se estarán preguntando qué compañías realizan este delicado proceso. Bueno, una de las más representativas es TSMC, o la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Vamos a tener un poco de contexto, vamos a darles un poco de contexto. TSMC fue fundada en 1987 en Taiwán, actualmente tiene sede en el Parque Científico de Hsinchu. Es pionera en el modelo de negocio de fundición de obleas de silicio y es considerada la fundidora de semiconductores más grande del mundo. Uno de sus principales clientes es Apple, que a día de hoy tiene reservado cerca del 80% de la producción de los chips de 5 nanómetros. Ahora, si les interesa más a fondo el tema, recomiendo ampliamente que visiten la página de TSMC. Parece ser una empresa muy transparente, y una de las cosas que pueden encontrar ahí es su reporte corporativo de responsabilidad social del 2018.
En él encontramos las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales parecen haber identificado dos. La primera, por emisiones de gas de efecto invernadero fluorado y de óxido nitroso. Y la segunda, de emisiones indirectas debido al consumo de energía. Ambas gráficas muestran, en color verde, que las emisiones provienen de las plantas de ensamble, las fábricas de obleas, el corporativo en China y en Nanjing, de las plantas de investigación, etc. Y en azul se muestran las subsidiarias de TSMC. Del lado izquierdo, las emisiones fluoradas y de óxido nitroso se estimaron que fueron más de 2 millones de toneladas de CO2 en 2018. Y en el lado derecho vemos las emisiones por consumo de energía, que para 2018 fueron aproximadamente 6 millones y medio de toneladas de CO2. En consumo de energía, para 2018 estimaron el uso un poco más de los 11.500 gigawatts hora. Y como pueden observar, la gráfica muestra el origen de dicha energía. En azul oscuro es energías obtenidas por medio de diésel, en azul claro por gas natural y en verde aquellas energías que no pueden ser renovables. Para el consumo de agua, en 2018 se estima fueron 85.1 millones de toneladas de agua ultrapura, mientras que toneladas de agua del grifo se estimaron en 56.8 millones de toneladas. Los datos que hemos estado viendo hacen referencia al consumo de toda la empresa. Para ello, finalmente estos gráficos muestran cómo se compone la huella de carbono y de agua en la producción de obleas, específicamente en la oblea de 12 pulgadas. Para la huella de carbono, observamos que más del 60% es por los recursos energéticos que incluyen la producción de energía y que estos se conforman principalmente de la combustión, del uso de agua y de electricidad. Un 15% es por químicos y gases y el proceso de obtener obleas es casi un 7% el que contribuye a la huella de carbono. Observamos otros factores como el transporte y el almacenamiento de las materias primas y así muchos más. Para el agua observamos que el 42% se utiliza directamente en las fábricas, el 31% en el consumo energético y un 27% en la materia prima, en su extracción y en la producción. Es decir que el uso del agua, el 42% es debido a la producción de las obleas. Para ir finalizando, quiero hablar un poco sobre las problemáticas que afronta la producción de silicio de alta pureza y en general el silicio. La primera es que la arena es uno de los recursos más buscados en el planeta. Se extraen hasta 50.000 millones de toneladas en todo el mundo cada año. Actualmente es la industria extractiva más grande del mundo. Y debido a que la arena del desierto es muy lisa, la arena la que se utiliza suele ser de lechos de ríos. Principalmente de uno del que se utiliza es el Mekong. El Mekong es el octavo río más largo del mundo y está ubicado en el sureste asiático. De acuerdo con una noticia de diciembre del año pasado publicada por la BBC, sugiere que su lecho ha disminuido varios metros en un par de años. La extracción de arena está destruyendo sin duda al Mekong, arena que afirman es consumida a razón de 18 kilogramos por persona en el planeta cada día. La segunda problemática tiene que ver con la ley de Moore. Para quienes no hayan escuchado nunca sobre esta ley, se trata de una ley empírica que fue formulada por el cofundador de Intel, Gordon Moore, en 1965. Esta ley nos explica que aproximadamente cada año y medio o 2 años los chips se reducen a la mitad de tamaño. En la gráfica que podemos observar, revisamos que entre 2005 y 2010 logramos meter cerca de 1.000 millones de transistores en un solo chip. Hoy, como recordarán, el iPhone 11 Pro cuenta con el A13 Bionic, un chip con 8.5 mil millones de transistores. Pero este no es el máximo de transistores que hemos metido, ya que empresas como Huawei afirman haber alcanzado ya los 10.000 millones de transistores por chip. Sin embargo, estamos llegando al límite físico en la carrera de la miniaturización de los chips.
Y lo que actualmente se está buscando son otros semiconductores que permitan reemplazar el silicio. Uno de los semiconductores que está en la mira es el nitruro de galio. Lo que aún está por descubrirse es saber si es un reemplazo viable. Bueno, compañeros, agradezco su tiempo y los invito a consultar algunas de las fuentes que utilicé en la elaboración de esta investigación. No olviden dejar su like. Y eso es todo.